Llegue vacunas de calidad. El almacenamiento en plan de contingencia. El plan de contingencia es una alternativa temporal para el almacenamiento de estas vacunas. Se utiliza lo que es las cajas transportadoras de vacunas o termos portavacunas con paquetes debidamente adecuados, con el control estricto de la temperatura, igual a los equipos de refrigeración, y también se debe de registrar, dice, cambios de paquetes fríos. En caso de plan de contingencia, nosotros debemos de preparar adecuadamente nuestras cajas transportadoras o nuestros termos portavacunas. Este plan de contingencia o este almacenamiento en plan de contingencia se da cuando hay, por ejemplo, corte de fluido eléctrico. Hubo de un momento a otro un corte de fluido eléctrico, no sabemos en qué momento va a regresar la luz, si va a regresar de media hora, una hora, o va a demorar hasta el día siguiente en regresar la luz. Entonces nosotros no podemos dejar nuestras vacunas dentro del refrigerador porque vamos a hacer ruptura de cadena de frío. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras cajas transportadoras o nuestros termos portavacunas y prepararlos y almacenar todas nuestras vacunas que tenemos en refrigeración, colocarlos en estas cajas transportadoras y almacenarlas hasta que regrese el fluido eléctrico. O también si nuestro equipo empieza a fallar, del mismo modo debemos de colocar nuestras vacunas en plan de contingencia hasta que reparen este equipo, o en todo caso debemos de trasladar nuestras vacunas hasta el establecimiento de salud más cercano que tengamos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar este plan de contingencia? Lo que tenemos que hacer es primero seleccionar dependiendo de la cantidad que tengamos nosotros de vacunas, vamos a seleccionar. Si son pocas las vacunas, podemos guardarlos en en termos portavacunas. Pero si el volumen es mayor, entonces debemos de preparar nuestra caja transportadora. Entonces, tenemos que, de acuerdo a nuestro termo portavacuna o caja transportadora, vamos a sacar la cantidad de paquetes fríos que vamos a necesitar. Si es un termo portavacuna, como es un termo, si es el KST, vamos a utilizar solamente 4 paquetes fríos. Si es una caja transportadora, vamos a utilizar entre 14 a 24 paquetes fríos. Entonces vamos a sacar nuestros paquetes fríos. Vamos a sacar y vamos a preparar, esperar que nuestros paquetes fríos empiecen a descongelar. Y para ello, ¿cómo debe ser esta descongelación del paquete frío? Nuestro paquete frío debe estar llenado una cantidad de agua adecuada para nuestro paquete. En nuestros paquetes fríos, más o menos a 2 centímetros de la tapa de nuestro paquete frío, vamos a encontrar como un relieve de manera horizontal. Vamos a encontrar una línea que nos va a indicar que hasta ahí debemos de llenar el agua. Entonces, estos paquetes deben estar limpios, vamos a llenarlos de agua hasta esa medida. Y hemos dicho que se tiene que congelar por lo menos 3 días. Estos paquetes van a ser congelados 3 días. Después de los 3 días vamos a saber que esos paquetes ya son adecuados para la preparación. Entonces, al sacar nuestros paquetes ya previamente, estos paquetes han estado ya con anterioridad congelados, vamos a sacar a nuestra mesa,
Nuestra normativa nos dice que debe ser una mesa acanalada, la cual debe estar colocada en nuestros paquetes para la descongelación adecuada de los paquetes. En caso que no contemos con mesas acanaladas, vamos a utilizar cualquier tipo de mesa, pero para que el paquete se descongele adecuadamente, lo que vamos a hacer es que cada cierto tiempo vamos a voltear el paquete. Vamos a cambiar de posición el paquete. Entonces, de esta manera, este paquete va a ir descongelando por ambos lados de la misma forma. Entonces, vamos a cada cierto tiempo voltear nuestro paquete para que sude por ambas partes y se descongele. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paquete ya está descongelado ya para poder ser ingresado a nuestro termo, nuestra caja transportadora? Vamos a coger nuestro paquete frío y vamos a ver cómo el agua empieza a recorrer el paquete. Vamos a ver cómo hay movimiento del agua dentro del paquete frío. Y también si lo acercamos a nuestro oído, al hacer el movimiento del paquete, vamos a escuchar el sonido característico del agua dentro del paquete. Entonces, vamos a darnos cuenta de que este paquete ya está adecuado para poder ser colocado en nuestro termo o caja transportadora. Secamos nuestro paquete, ya que ha sudado, lo secamos y colocamos en nuestro termo o caja transportadora los paquetes y luego colocamos un vaso que no tiene que exceder el tamaño del paquete, tiene que ser a la medida del paquete frío. Colocamos nuestro vaso y colocamos nuestro termómetro. Al colocar el termómetro, cerramos nuestro termo portavacunas o nuestra caja transportadora, lo vamos a cerrar. Cerramos y vamos a esperar un tiempo. El tiempo no nos indica en nuestra norma técnica en cuánto tiempo vamos a poder recién colocar nuestra vacuna. Solo vamos a esperar al momento en que nuestro termómetro ya esté dentro del rango establecido de +2 grados centígrados, recién vamos a colocar nuestra vacuna. Entonces vamos a esperar. Esto va a depender de la región en donde nos encontremos también, porque el tiempo de descongelación de estos paquetes o el tiempo en que se regule la temperatura dentro de nuestro termo o nuestra caja transportadora va a depender de la temperatura ambiental. Si estamos en Lima, va a ser diferente a aquella persona que prepara el termo en Puno o aquella que prepara en Loreto o Ucayali. Van a ser diferentes por la temperatura de la zona. Entonces vamos a esperar un momento. Cuando abrimos ya para verificar la temperatura, abrimos nuestro termo y vemos que ya está en +2 grados centígrados o +3, ya podemos colocar nuestras vacunas. Colocamos nuestras vacunas y también colocamos nuestro data lawyer. Y inmediatamente cerramos nuestro termo, cerramos nuestra caja transportadora y debemos de colocar la hora en que estamos colocando o preparando nuestro termo. Tenemos que colocar la hora, también la hora del cambio de paquetes fríos, también debemos colocar en una hoja gráfica y registrar también la temperatura manualmente, ¿no? Cada cierto tiempo, para así ver si necesita cambio de paquetes fríos. Si es que la temperatura empieza a subir, quiere decir que los paquetes se están descongelando y ya necesita cambio de paquetes fríos. Eso también debemos de registrar en esa hoja gráfica cada vez que cambiamos de paquetes fríos. Entonces, el plan de contingencia va a durar el tiempo en el que va hasta que regrese la luz o arreglemos lo que es el equipo, se arregle el equipo que estaba en falla,
Entonces, hasta eso vamos a nosotros a tener nuestras vacunas en plan de contingencia. En caso que la luz, por ejemplo, estamos en una zona alejada y no regrese la luz, estamos ya en plan de contingencia y hemos almacenado nuestras vacunas en una caja transportadora y no ya ha pasado más de 24 horas y no regresa la luz y ya no tenemos quizás paquetes fríos congelados para seguir haciendo el recambio de nuestros paquetes y seguir conservando nuestras vacunas en estas cajas transportadoras en plan de contingencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar nuestras vacunas hacia el establecimiento de salud más cercano o aquel establecimiento de salud de mayor complejidad. Tenemos que trasladar nuestras vacunas para evitar que vayamos a hacer ruptura de cadena de frío por el corte de fluido eléctrico o por el equipo en mal funcionamiento. Entonces, ese es el plan de contingencia, son los pasos que nosotros debemos hacer cuando hay algún suceso y evitemos de esta manera hacer ruptura de cadena de frío. En cuanto al almacenamiento de los diluyentes, este almacenamiento, en caso de que el diluyente venga junto con la presentación de la vacuna, de una vacuna liofilizada que necesite ser diluida con el diluyente, se debe conservar ambos a la misma temperatura. Debe estar también en almacenamiento junto con la vacuna, debe estar este diluyente almacenado. En el caso que el diluyente venga en una presentación separada de la vacuna, no requiere este diluyente ser almacenado, puede estar sin almacenamiento. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos diluir esta vacuna, este diluyente tiene que estar al mismo rango de temperatura de esta vacuna. Entonces va a necesitar que antes de diluirla, la refrigeremos por un momento de +2 a +8 grados centígrados hasta que esté a la misma temperatura de la vacuna y recién podamos realizar la reconstitución de esta vacuna. Entonces, todo diluyente que venga junto con la presentación de la vacuna, sí necesita estar refrigerado. Aquellos diluyentes que no vengan con la misma presentación de la vacuna no necesitan ser refrigerados, pero al momento de realizar la preparación, sí necesita estar a la misma temperatura de la vacuna para recién ser reconstituida. El procedimiento en cuanto a cadena de frío, en cuanto a la preparación de los paquetes fríos. Ya hablamos un poco de esto. Vamos a volver a repetir para que quede claro. Los paquetes fríos hemos dicho que tienen que estar siempre congelados. Y el mínimo de tiempo de congelación de estos paquetes fríos debe ser de 3 días, o sea, de 72 horas, mínimo. Hemos dicho que si solamente hemos congelado un día nuestro paquete y ya queremos utilizarlo, no va a estar adecuado y este paquete fácilmente se va a descongelar. Y si se descongela rápidamente, no va a durar nuestro termo portavacuna, no va a durar la vida fría que debería durar normalmente, se va a descongelar rápido y podemos hacer por ello ruptura de cadena de frío. Entonces el paquete mínimo congelado debe ser de 3 días de 72 horas. ¿Cómo debemos de preparar este paquete? El paquete debemos sacarlo de la congeladora, colocarlo en una mesa canalada, como nos dice nuestra norma técnica. Si no tenemos mesa canalada, vamos a utilizar cualquier otra mesa. Vamos a colocarlos
encima de la mesa y cada cierto tiempo vamos a girar nuestros paquetes. Vamos a cambiar de posición para que así haya una descongelación pareja de ambos lados, va a descongelar igual el paquete. Después de un tiempo, cuando vemos que el paquete ha sudado y ya está descongelando, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que ya está adecuado? Vamos a coger uno de nuestros paquetes y vamos a ver primero cómo el agua va a recorrer dentro del paquete, cómo el agua se mueve dentro del paquete, vamos a observar primero. Si vemos que hay movimiento del agua dentro del paquete, entonces lo acercamos el paquete a nuestro oído y hacemos el movimiento del paquete. Cuando hacemos el movimiento va a haber un sonido característico y eso nos va a indicar de que ya está el paquete descongelado y ya puede ser colocado en nuestro termo portavacunas. Entonces, esa es la preparación en cuanto al procedimiento de los paquetes fríos para el adecuado almacenamiento de nuestras vacunas, o va a ser para preparar nuestros termos cuando realicemos campañas de vacunación, ya sea intramural o extramural, también tienen que ser correctamente preparados, o también cuando entremos en plan de contingencia. De la misma forma, tenemos que preparar también nuestros paquetes adecuadamente para que así nuestros termos o cajas transportadoras duren el tiempo de vida fría adecuado que debe de durar y así evitar nuestra ruptura de cadena de frío. ¿A qué se llama lo que es ruptura de cadena de frío? Ruptura de cadena de frío es si el equipo presenta temperaturas por encima de +8 o debajo de 0 grados centígrados, se va a producido una ruptura de cadena de frío, ya sea por congelación, la vacuna se puede congelar, o también se puede por subida de temperatura por encima de los 8 grados centígrados, también en este caso es ruptura de cadena de frío en ambos casos, por subida o por bajadas de temperatura. En ese caso, si hubo ruptura de cadena de frío, tenemos que actuar de manera inmediata. ¿Qué vamos a hacer cuando se produce esta ruptura de cadena de frío? Lo que tenemos que hacer es restablecer la cadena de frío como punto número 1. Tenemos que trasladar las vacunas con el data logger y termómetro a una caja transportadora con paquetes fríos adecuados o trasladar las vacunas a un establecimiento de salud más cercanos. Entonces, lo primero que debemos hacer es restablecer nuestra cadena de frío, ver por qué sucedió esta ruptura de cadena de frío, por qué la temperatura subió a +8 grados centígrados o por qué la temperatura bajó a 0 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestras vacunas del refrigerador, realizar lo que es el plan de contingencia que ya vimos, que es retirar las vacunas, preparar nuestros termos portavacunas o nuestras cajas transportadoras, preparar nuestros paquetes fríos, adecuar estos termos o cajas transportadoras con nuestros paquetes fríos. Cuando ya estén a temperatura de +2 a +8 grados centígrados, dentro del rango adecuado, recién sacar todas las vacunas y colocar en ese termo o caja transportadora junto con nuestro data logger y termómetros. Colocamos, cerramos nuestra caja transportadora o nuestro termo portavacuna y colocamos nuestra hoja gráfica para ir también monitorizando la temperatura de los termómetros y coloquemos la fecha y hora en que trasladamos la vacuna y si hicimos cambios de paquetes fríos, también debemos colocar la hora en que se hizo el cambio del paquete frío. Y de manera inmediata trasladar también nuestra vacuna
al centro de salud más cercano o algún establecimiento de mayor complejidad. Como paso número 2 es inmovilizar todas las vacunas. En este caso, cuando hicimos ruptura de cadena de frío, no debemos de utilizar ninguna de las vacunas hasta esperar resultados de la evaluación de ruptura de cadena de frío por el nivel correspondiente, que nos va a determinar si esas vacunas se va a utilizar o simplemente vamos a tener que descartar las vacunas. Como paso número 3, debemos de notificar la ruptura de cadena de frío. Notificar de forma inmediata utilizando la ficha de notificación. Según nuestra normativa, hay una ficha de notificación en la que se hace todo un registro, se llena la hora de que hubo la ruptura, todos los datos que nos pidan en ese formato, en esta ficha de notificación de ruptura de cadena de frío, vamos a registrarlo. Esta ficha se encuentra en el anexo número 10 de nuestra norma técnica y debemos de informar también debemos de informar sobre esta ruptura de cadena de frío. Por ejemplo, si nos encontramos en un puesto de salud o centro de salud, informar a la red o a nuestra microred, informamos de que hubo ruptura de cadena de frío, vamos a realizar esa ficha de notificación y también ellos van a enviar un correo electrónico al ESNI, que va a ser los encargados de notificar y avisarnos qué se debe hacer con estas vacunas. Después de la investigación correspondiente, van a verificar qué tipo de vacuna es, el lote de la vacuna, si esta vacuna se congeló o esta vacuna subió la temperatura, si son sensibles o no son sensibles, van a verificar, todo eso va a ser un proceso de investigación y de acuerdo a eso nos van a indicar si estas vacunas se siguen utilizando o estas vacunas se tienen que descartar porque han perdido su poder inmunológico y ya no van a inmunizar. Entonces, se hace cuando hay ruptura de cadena de frío, son los 3 puntos que debemos hacer de manera inmediata. Primero, restablecer nuestra cadena de frío, porque si vamos a utilizar estas vacunas deben de conservarse a la temperatura adecuada, que es de +2 a +8 grados centígrados. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar esas vacunas que están en el refrigerador, ingresarlos a plan de contingencia, prepararlos adecuadamente al rango de temperaturas de +2 a +8 grados centígrados. Seguido, estas vacunas no se utilizan, no podemos vacunar a alguien con esas vacunas, tenemos que almacenarlas, seguir en plan de contingencia hasta esperar resultados de la notificación que se ha enviado y esperar resultados para que nos indiquen si estas vacunas se van a utilizar o simplemente se van a descartar. En el caso de sospecha de congelación, se va a verificar mediante el test de agitación. Este test de agitación nos sirve para verificar si una vacuna está congelada o no se ha congelado. Este test de agitación debe ser repetido por cada lote sospechoso. También debe ser realizado con una o más muestras de vacunas escogidas al azar. Y cuando hay más de un lote, la muestra escogida debe ser al azar y debe incluir un frasco de cada lote. ¿Y cómo se va a hacer este procedimiento? Este procedimiento del test de agitación se va a tomar un frasco del mismo tipo de la vacuna que deseas probar con otro que no esté, que sea de la misma vacuna, pero que no haya sido congelada. Entonces, vamos a verificar 2 vacunas, una que esté congelada y la otra, o una que sospechemos que ha sido congelada y la otra que no está congelada, que está adecuadamente. En la que está congelada vamos a escribir, vamos a rotularla
colocando congelado para evitar confusión de los frascos. Vamos a el frasco que nosotros no estaba congelado, el que va a ser el frasco control. Lo que vamos a hacer es una noche anterior, vamos a congelar este frasco a menos 20 grados centígrados. Entonces vamos a congelar este frasco y vamos a esperar al día siguiente a que se descongele. Entonces ese va a ser nuestro frasco control. Y el frasco en que nosotros sospechamos que está congelado, vamos a escribir también congelado o frasco de prueba, podemos colocarle también. Entonces, ambos frascos, lo que vamos a hacer es, vamos a agitar ambos frascos entre 10 a 15 segundos, vamos a agitar ambos frascos a la vez. Después de agitar ambos frascos, lo que vamos a hacer es colocar ambos frascos en una zona, en una superficie, puede ser una mesa, ambos frascos, y verificar si hay sedimentos en los frascos. El frasco que está congelado va a presentar sedimento abajo del frasco, y el frasco, el que no esté congelado, no presenta ningún sedimento. Entonces, ese es el test de agitación en caso de frascos congelados. Si nuestro frasco de control va a salir siempre con sedimentos en la parte inferior, que nos va a indicar que sí está congelado. En nuestro frasco de control, el que queríamos verificar, o en nuestro frasco de prueba que queríamos verificar si estaba o no estaba congelado, si no estaba congelado, no va a presentar ningún sedimento. Pero si sí había sido este frasco congelado, va a presentar al igual que nuestro frasco control, va a presentar igual, ambos van a presentar sedimentos en la superficie. En el caso de las vacunas que presentan también sus rótulos de las vacunas, que quizás tapen la parte inferior del frasco y no nos dejen visualizar bien, lo que podemos hacer es voltear el frasco, nos indica la norma, voltear los frascos y verificar en la parte de la tapa, vamos a verificar ahí los sedimentos. Esta es una gráfica, la gráfica que normalmente utilizamos para ver la temperatura, porque las temperaturas se registran diariamente. Y esta es una gráfica en donde podemos ver que se va a graficar en la mañana y tarde, siempre se grafican estas hojas para ver la temperatura de dónde a dónde oscila durante la mañana, durante la tarde, siempre se verifica para así darnos cuenta si es que la temperatura empieza a subir, porque está subiendo, y ver que no vayamos a hacer ruptura de cadena de frío, y si vemos que se está elevando la temperatura de la mañana a tarde, verificar nuestro equipo, regular la temperatura, ¿no? Y así de esta manera evitar que haya rupturas de cadena de frío. Esta es nuestra hoja gráfica que normalmente se utiliza como un control o registro diario de la temperatura de la refrigeradora. Acá tenemos la oscilación de la temperatura. Como vemos, el registro de temperatura, acá vemos que la temperatura está subiendo, luego tiende a bajar. Entonces, hay una oscilación en cuanto a la temperatura, pero se encuentra dentro de los rangos normales establecidos de temperatura de +2 a +8 grados centígrados. ¿Y por qué hay esta variación así de temperatura? Esto se va a deber quizás a apertura de la puerta de la refrigeradora, cuando abrimos la refrigeradora por un buen tiempo, quizás para acomodar las vacunas o para sacar vacunas. Hemos abierto la refrigeradora, ahí es donde esta variación de temperatura se va a poder notar, ¿no? También por el ingreso de vacunas, cuando nos dan vacunas y vamos a ingresar esas vacunas a nuestro refrigerador, también al acomodar el tiempo en que nos demoramos en acomodar nuestras vacunas, también
vamos a poder observar esta variación en cuanto a temperaturas del refrigerador. Pero están dentro de los valores normales, a pesar de esa oscilación que podemos observar, aún se encuentra dentro de los rangos normales de temperatura. Acá vemos otra gráfica donde observamos que de un momento a otro la temperatura para la tarde, la mañana estaba dentro de 4.5 y en la tarde vemos que la temperatura subió hasta 7 y casi a 8 grados centígrados. Entonces, en este caso, cuando observamos así la temperatura, lo primero que tenemos que hacer es calibrar nuestra temperatura de nuestra refrigeradora, calibrarlo y esperar un momento para que la temperatura se regule. En caso que no se calibre, puede haber una falla quizás en el equipo, lo que tenemos que hacer, hemos dicho, entrar siempre a plan de contingencia, ya preparar de manera inmediata, porque ya está en 7 nuestra temperatura, y hasta 8 es el rango normal, ya pasado de 8 vamos a hacer ruptura de cadena de frío, y antes de llegar a esos 8 grados centígrados, ir preparando nuestro termo portavacuna para ya ir a hacer nuestro plan de contingencia y así evitar nuestra ruptura de cadena de frío. De la misma forma, aquí observamos en esta gráfica que para la tarde nuestra temperatura bajó ya hasta 1 grado, entonces eso quiere decir que ya está bajando, puede haber un problema en la calibración quizás de la temperatura de nuestra refrigeradora o el equipo está funcionando mal, ya está a punto de hacer ruptura de cadena de frío porque va a llegar a los 0 grados centígrados, entonces tenemos que entrar igual a plan de contingencia, ir realizando nuestro procedimiento de plan de contingencia para almacenar nuestras vacunas en, en nuestras cajas transportadoras. Aquí ya vemos que hubo ruptura de cadena de frío porque la temperatura ha subido a mayor de 8 grados centígrados, hay ruptura de cadena de frío, entonces inmediatamente acá también en el caso de ruptura de cadena de frío hemos dicho que lo primero hay que restablecer lo que es nuestra cadena de frío. Entonces colocar nuestras vacunas inmediatamente a nuestros termos portavacuna o caja transportadoras y llevarlo al establecimiento de salud más cercano o a un establecimiento de mayor complejidad. En este caso vamos a inmovilizar también nuestras vacunas, no vamos a utilizar ninguna vacuna para vacunación o inmunización y vamos a notificar inmediatamente que hubo esta ruptura de cadena de frío. De la misma forma, aquí también ya hubo ruptura de cadena de frío en esta gráfica, nos muestra que la temperatura ya está por debajo de los 0 grados centígrados, igual hubo ruptura de cadena de frío, de la misma forma trasladamos nuestras vacunas a nuestros termos o cajas transportadoras, iniciamos plan de contingencia, trasladamos nuestras vacunas a un establecimiento de mayor complejidad o al establecimiento más cercano, inmovilizamos nuestras vacunas y notificamos inmediatamente. Y bueno, hasta ahí hemos culminado con lo que es cadena de frío. Vamos a dar unos minutos, a ver, para que me dejen sus preguntas. Quizás algo no quedó claro o alguna duda que tengan. Vamos a dar unos minutos para que me escriban mediante el chat y poder responder sus preguntas.
que Cooper está perdido en la luna. Término de hablar. Creo que no hay ninguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a dar entonces... Creo que vamos a dar por finalizado entonces la ponencia. Espero que le haya quedado todo claro. He tratado de utilizar las palabras más sencillas, tratar de explicarle lo más importante en cuanto a cadena de frío. Espero que les haya quedado todo claro y los invito a que sigan capacitándose en capacitaciones en salud. Hay muchas más capacitaciones, hay muchos más temas muy importantes que esto les va a servir profesionalmente a cada uno de ustedes. El hecho de que ustedes se capaciten les va a llenar de conocimiento, los cuales les va a servir de manera profesional y les va a abrir muchas puertas también a nivel laboral. Entonces, los invito a que se sigan capacitándose. Vamos a dar por concluido la capacitación del día de hoy y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes.